Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche, pasando una gripa terrible por acá en esta lejanía, pero aquí estamos acompañándolos en cuentos, historias de misterio. Ovnis, ver ovnis no es algo recomendable, eso pienso yo, es mi humilde opinión personal y la de otros. Ver ovnis es algo que le cambia la vida a uno en cierta forma. Uno comienza a desconfiar de la ciencia, a desconfiar de los gobiernos, a desconfiar de las religiones. Se le transforma a uno en la cabeza las cosas porque uno dice, en algún lado me están diciendo mentiras. Yo acabo de ver una cosa y me dicen que eso no existe, pero lo acabo de ver. Y ese pensamiento es el de muchas personas. Ver ovnis no es fácil, muchos lo desean y hacen lo posible y se van a las montañas y se van a los lugares donde dicen que hay avistamientos, pero hay algo raro, los avistamientos no se dan buscándolos, y eso lo he comentado yo con varias personas dedicadas a este tema. Dayaini, por ejemplo, Dayaini Castillo, de nuestro canal aliado, amigo. Ella, por ejemplo, comenta de que no hay que ir. El que tiene que verlos o el que los va a ver, los ve sin necesidad de hacer romerías, cantos, ritos y una cantidad de cosas que se hacen. Dentro de todo ese proceso de las visiones de ovnis, pues hay mucha teoría, hay mucha ficción, también se inventan muchas cosas y uno no puede decidir si es real o no. ¿Por qué? Porque la visión de un ovni es personal e intransferible. Es muy difícil transmitir lo que se vio y las emociones, lo que apareció en nuestro interior y en nuestra mente después, durante y después de esa visión. Bueno, ovnis y volcanes. Colombia tiene muchos volcanes, no es solo los que vemos en la prensa, los más conocidos. Hay volcanes que permanecen ocultos, que están vivitos, pero están calladitos allá, silenciosos y no pasa nada. Hay historias de gente que ha visto ovnis en volcanes y eso en la prensa se muestra mucho. En internet, en YouTube hay videos, pueden buscar los ovnis y volcanes. La mayoría de esos videos son realizados por entidades estatales que colocan cámaras para vigilar la actividad de los volcanes. Y en esas grabaciones aparecen cosas raras y extrañas que nadie tiene explicación, porque el fenómeno ovni podemos decir todo lo que queramos, inventar todas las teorías, pero explicaciones reales, concretas, no existen. Y si no se puede probar, pues el mundo en general y la ciencia lo considera ficción. En el Nevado del Ruiz, por ejemplo, un grupo de estudiantes de geología de la Universidad Nacional años atrás, antes de la avalancha, fueron por el lado de atrás, no por donde llega el turismo, sino por detrás del Nevado del Ruiz, y estaban ahí cuando observaron naves que entraban y salían, pero no salían del cráter arriba del volcán, sino en la montaña, entraban y salían de la montaña, así como se ha mencionado, por ejemplo, en Huayca, en la peña de Huayca. Otro grupo vio unas bolas de luz, no platillos volador, se fueron de paseo, montañistas se fueron de paseo al volcán Nevado del Tolima. Hay un lugar, una planicie que se llama el Valle del Placer, y en ese valle acamparon y estaban ahí ya oscureciendo. El cielo estaba rojo, por la altura del volcán se veía un atardecer
pocas veces visto aquí abajo, a otro nivel del mar. Ahí es un atardecer espectacular. Y entre las nubes y el rojo aparecieron unas luces que bajaron, no me recuerdo cuántas, bajaron, se escondieron por allá detrás de una loma, de unas piedras, y después subieron y se despacharon hacia el cielo como si fueran balas. La siguiente historia narra un poquitico la experiencia de ver un ovni sobre el cráter de un volcán. Me la contaron en la ciudad de Manizales hace años ya, muchos años, pues mi actividad de periodista, y recogí algunos detalles, la mayoría de los detalles que pude, y con ellos armé la historia tratando de ser lo más cercano posible a la realidad de lo que me narraron. La persona que me lo contó pues me pidió, como eso siempre es motivo de burlas, motivo de persecuciones, etc., me pidió que por favor me quedara calladito, que no dijera el nombre. Vamos a ver la historia del platillo. Volcán San Diego. El volcán San Diego, ubicado en el departamento de Caldas, en Colombia, es un volcán activo y con comportamiento estable. La caldera la ocupa una laguna, llamada también Laguna de San Diego. A un lado se destaca el Morro de San Diego. Una de las características principales de la laguna es la presencia de aguas termales, con temperaturas que pueden llegar hasta los 30 grados centígrados en su centro. Y algo más, esporádicamente se observan emisiones de gases. El platillo. En los días de esta historia, John y Parmenio eran dos jóvenes treintañeros, oriundos de la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas, en Colombia. Hacían su trabajo en una importante empresa cafetera y aunque casados y con hijos, a los dos les encantaba explorar, conocer sitios y lugares de la naturaleza exuberante de su departamento. Por esa razón, regularmente y aprovechando los lunes festivos que coincidían con un fin de semana, un puente o un fin de semana largo, salían de campamento a lugares escogidos con mucho cuidado. Y fue así como un fin de semana que coincidía con el lunes festivo del 6 de enero, fiesta de Reyes en el año de 1975, montados en el carrito Renault 4 del suegro de Parmenio, partieron hacia su nuevo destino de aventuras, el volcán San Diego. En su aventura, ellos iban hacia un lugar que, dicho sea de paso, en ese tiempo apenas era conocido. Pocos sabían de su historia y su belleza. El sábado, ya en horas de la tarde, después de muchas horas y por indicaciones de los pocos habitantes que en ese entonces habitaban la zona, llegaron al corregimiento de San Diego y desde allí, cargando sus morrales y una maleta con comida, siguieron de a pie por un largo y selvático sendero, y así lo hicieron durante algún tiempo. Caminaron y caminaron, hasta que por fin arrimaron a la Laguna de San Diego. En ese tiempo, pocos sabían que la dichosa laguna se ubicaba dentro de un gran cráter de explosión, en el interior de un volcán activo pero estable. En la laguna en su interior tenía aguas termales,
John y Parmenio no lo sabían. El sendero que habían seguido terminaba en una casa campesina de madera destartalada y vieja, en la que no había nadie. Estaba vacía. Y allí, aunque por largo rato estuvieron llamando y gritando, nadie contestó. Estaban solos en el sector. No había gente cerca de ellos. Estaban solitos. Entusiasmados por la belleza selvática que rodeaba la laguna, establecieron su campamento. Montaron carpa, hicieron una fogata, tocaron el agua de la laguna y como estaba tibia, muy tibia, decidieron darse un chapuzón. Frente al campamento de los dos exploradores, al otro lado de la laguna, había un cerro cónico bastante alto, que se erguía como una aguja hacia el cielo. El baño en las aguas tibias, el paisaje de la gran laguna, la imagen del cerro cónico fue para ellos lo más agradable del viaje. Ya relajados y descansados, salieron del agua a comer, a cenar, pues el cielo sin nubes que ya oscurecía anunciaba una noche con luna en cuarto menguante. De la maleta con los víveres, Parmenio sacó un portacomida de lata, un portacomida de esos antiguos, que eran porcelanizados y estampados con primorosas florecitas rosadas. Al desarmar el portacomidas, en sus compartimientos se encontraron arroz, papas saladas, huevos cocidos, carne asada y lo mejor de todo, un gran tazón de frijoles sazonados al estilo paisa. Y toda esta comida había sido amorosamente preparada por la esposa de Parmenio. En la maleta de los víveres quedaron enlatados, salchichas, mortadela, galletas, dulces, arroz y granos para preparar sopas. En esa época, las sopas instantáneas en sobre ni siquiera se mencionaban. Con cuidado y para ayudar, John extendió 2 platos soperos, también de lata porcelanizada. Ya servida la merienda, mirando al horizonte, sentados en un tronco, comenzaron a comer. Parmenio se tragó todo. Una gran porción de frijoles, 2 huevos, carne y para rematar se comió 2 bananos maduros que su mujer le había empacado en una bolsa. ¿Frijoles con huevos y banano? La noche anunciaba tormenta. John comió poco y no merendó huevos con frijoles ni bananos. Y todo el tiempo que estuvo mirando a Parmenio como tragaba, John pensó, este tiene un estómago de cabra. Después de cenar, saborearon un aromático café preparado en la fogata, observaron el atardecer inminente con su carga de estrellas y la luna creciente ascendiendo en un extremo de la laguna y frente a la sombra imponente del cerro cónico. El aire cargado de oxígeno y los olores de la selva, junto con los sonidos de grillos y aves nocturnas, además de los reflejos del cielo en la laguna, los dejaron extasiados. Aquel cráter de volcán con su laguna, era un paraíso. A eso de las 8 de la noche, después de hacer planes para el siguiente día, cargaron la fogata con abundante leña, se metieron en la carpa y cerraron bien para que no se metieran los bichos. El clima era tan agradable que no necesitaron cobertores y vestidos solo con sus calzoncillos, se durmieron.
No se sabe a qué hora, pero era ya avanzada la noche cuando John despertó como asfixiado y respirando profundo. Se sentó, prendió la linterna de mano a su lado y luego se llevó la mano libre a la nariz. Olía a huevos podridos. Entonces John gritó: ¡Parmenio! Parmenio dormía como bebé acurrucado de espalda en posición fetal. Parmenio no contestó. Entonces John gritó nuevamente: ¡Parmenio! ¡Parmenio! Parmenio, despertando y entre sueños, contestó perezosamente: ¡Ay! ¿Qué quiere? Ofuscado, John volvió a gritar: ¡Parmenio! ¡Parmenio! Parmenio volvió a preguntar: ¿Qué? ¿Qué quiere? John, aún más rabioso, contestó: ¡Que te estás cagando! ¡Te estás cagando! El interior de la carpa sellada para que no entraran los bichos hedía a demonios. Parmenio, ante los gritos, se sentó y olió. Luego dijo: No, yo no he sido. Eso no es el olor a pedo. Mientras Parmenio contestaba, John, ahogado, afanado, abría la carpa y salía para respirar aire puro. Parmenio perezoso lo siguió. El olor a infierno los perseguía. Y ¡oh sorpresa! Afuera de la carpa olía peor. Un asqueroso olor a huevo podrido invadía el ambiente. Y no eran los pedos de Parmenio. Parmenio y John se taparon la boca y la nariz. Entonces, agachados, para evitar el olor, corrieron a la carpa. Se metieron y, alumbrando con la linterna, tomaron sus camisas para hacer con ellas un tapaboca y así respirar mejor. Entonces Parmenio dijo: «Huele a azufre. Alguien está quemando azufre». John no sabía nada de azufre y lo miró incrédulo. Luego, intrigados, con la nariz y la boca tapadas, se asomaron sigilosamente a la puerta de la carpa y entonces lo vieron. Frente a ellos estaba el cerro cónico iluminado con una luz intensa. Delante y arriba de él, encima de la laguna, había un plato metálico oscuro que emitía lucecitas. Era una torta, así la llamaron, una torta de la que salía un chorro de luz blanca que al pegar sobre el agua la evaporaba, y esa nube que subía era de color azul. Entonces John dijo aterrado y con voz temblorosa: un platillo volador». Por esa época, platillo volador era el nombre común de los ovnis, y en esos tiempos solo la prensa amarillista y sensacionalista hablaba de ellos. El vocablo ovni casi no se conocía. Parmenio estaba con los ojos muy abiertos mirando la cosa esa, la torta voladora. Los dos, todos miedosos, guardaron silencio. Lo que veían era intrigante y aterrador. La torta, elevada y sobre el agua, era grandísima. Unos segundos después, el vapor azul se esfumó. Y entonces, de la laguna surgió un remolino de agua que subió y se metió en la barriga de la torta voladora. Parmenio dijo susurrando: «Se están robando el agua». Luego de que el vapor azul se fue, el olor a azufre desapareció rápidamente. El remolino de agua subiendo duró unos 20 segundos, y al final, en la torta voladora,
La luz que caía y alumbraba como un chorro se apagó. Y el agua que caía, la que no se llevaron, la que no entró en el platillo, al caer sonó como cuando alguien bota una piedra al agua. Unos segundos después, el platillo metálico y oscuro con sus lucecitas arrancó despacio hacia el cielo y luego aceleró como la luz y desapareció en el firmamento. La noche regresó con su luna menguante y algunas estrellas en el cielo. Parmenio y John, aterrados y sorprendidos, se metieron en la carpa. John quedó pensando, y entonces Parmenio comenzó a llorar. Lloraba y lloraba, y no sabía por qué. El resto de la noche no durmieron, y entre los dos, pensando que lo que habían visto era una alucinación, repasaron la experiencia, y las dos versiones coincidían. A las 5 de la mañana del domingo, la alegría del viaje había desaparecido, y de común acuerdo, silenciosos recogieron sus corotos, desarmaron la carpa y tomaron camino de regreso a Manizales. Durante las largas horas de regreso, no hablaron más de lo necesario. No tocaron el tema del platillo volador. Y en el camino, solo pararon para llenar de gasolina el Renault 4. En su viaje de retorno, no comieron nada. No tenían hambre. Ya en sus casas, inquiridos sobre el por qué habían llegado antes de lo previsto, los dos en junta con sus esposas y familiares les contaron lo que habían visto. El único que les creyó fue el suegro de Parmenio, el dueño del Renault 4. Y este señor, en tono solemne, dijo: «Ya los vieron una vez y seguro los volverán a ver. A mí me pasó algo similar hace años». Al día siguiente, la ofuscada señora de Parmenio, con el portacomidas que le había dado y los platos de lana porcelanizada en la mano, regañó a su esposo. La porcelana del portacomidas y los platos estaba toda quebrada y al tocarla se partía. Parmenio no supo qué decir. Por cosas de la vida, Parmenio y John tomaron rumbos distintos y nunca más hablaron de su experiencia con el platillo volador. Los dos se alejaron del tema y solo a sus esposas les contaban que tenían sueños raros. Con los años, después de la muerte de Parmenio, John se enteró que la laguna de San Diego era un volcán. Las claves han sido dadas. La historia del platillo. Hay cosas, hay preguntas que quedan. El hombre se robó el agua, chupó y se fue. Muchas historias, no una, muchas historias hay en Colombia y en el mundo de platillos voladores, ovnis que se paran sobre una laguna o incluso sobre el mar, chupan el agua y ¡pum!, se van. Otro caso de ver un ovni
es que algunos testigos, después del avistamiento y después de toda esa intriga y todo lo que pase, porque eso queda uno intrigado y con ganas de ver más, después del avistamiento comienzan a llorar. Lloran como chinos chiquitos, como digo en los cuentos. Lloran y lloran y lloran. Y uno pregunta, ¿pero por qué lloran? Y no saben, no pueden definir por qué lloran. Otro caso o otra cosa mencionada en el cuento es que los dos testigos, John y Parmenio, no volvieron a hablar del tema. En la carpa se pusieron de acuerdo, yo vi esto y esto y esto, el otro dijo yo vi esto y esto, compararon las historias, eran las mismas y se quedaron calladitos. Le contaron a la familia no les creyó. Y vino el caso de las palabras del suegro, el que prestó el Renault 4, que dijo, ya los vieron, los volverán a ver. Y eso casi que es una constante. Los que tienen la oportunidad de ver estas cosas misteriosas en las que el mundo no cree y la ciencia niega, a pesar de que ya están presentando las pruebas, la mayoría de las personas por alguna extraña razón comienzan a verlas. Yo he conocido 4 casos de personas que los ven tanto que se aburren de verlos, los ven en las ciudades, en el campo, en las montañas, pues no a toda hora. Sí, pero esporádicamente salen de paseo, allá va, están en el mar, allá va, están en la ciudad y ahí pasa sobre la ciudad y los ven y el resto de gente no ve nada. Alucinaciones, dicen. La porcelana, el portacomidas, ese bonito porcelanizado, son portacomidas, eran objetos antiguamente hechos de lata. Y los porcelanizaban y quedaban muy bonitos, los adornaban con flores y eso era lo que se usaba. Yo me acuerdo que uno de chiquito le daban un jarro de esos todos florecidos y lo dejaba caer, se golpeaba y comenzaba a saltar la porcelana y venía el regaño. En el caso de esta historia, el portacomidas comenzó a quebrarse, es como si lo hubieran agarrado a palo y la porcelana se saltaba. Uno no sabe qué decir, pero no son solo los portacomidas, los relojes se quiebra la mica, se aflojan, se rompen los pasadores, los cordones de los zapatos, los ojetes por donde entra el cordón, si son metálicos, conocí un caso que se derrite el ojete, y así hay, perdón, el ojete, perdón. Y así hay muchos casos. El caso de los sueños raros, Parmenio y John contaron a la familia y después no volvieron a hablar, pero sí le contaban a sus señoras que tenían sueños raros. ¿Cómo eran los sueños? La versión que me contaron a mí, la historia del testigo, no me refirió al sueño porque me dijo que no era bueno para la humanidad, que el mejor se callara. Bueno, y así llegamos al final de esos cuentos de la noche. Muy gentiles por su compañía, gracias de verdad por su apoyo a lo largo de estos años ya largos, a los tobaristas, a los miembros, a todos que nos están ayudando. Estamos llegando a los 40,000. En YouTube no es mucho, quisiéramos que fuera más y necesitamos, por favor, que nos regalen sus comentarios y sus likes, sus aprobaciones. Viviana y yo les deseamos una semana muy feliz. Nos vemos la próxima semana con otra historia, también de ovnis. Bueno, muchas gracias, muy gentiles, muy amables.